es la patología de base y cómo vamos a manejar la presión en ese contexto. Así que vamos a iniciar. En este caso, como es de alta mortalidad, se tiene que bajar la presión de manera brusca a una presión menos de 120 y controlar sobre todo la frecuencia cardíaca también para evitar continuar haciendo daño. Muy bien, así que está muy bien. Dentro del diagnóstico de la hipertensión arterial, bueno, hay diferentes diagnósticos. A una oportunidad se dio paso a que se determinaba diagnóstico de hipertensión por encima de 130, que era la del Colegio Americano de Cardiología. Sin embargo, la Sociedad Europea de Cardiología continúa el diagnóstico por encima de 140. Y sociedad, para la Sociedad Internacional de Hipertensión, igual la presión hipertensión es por encima de 140, que ha salido recién una revisión en el 2020, y que menciona igual, por encima el diagnóstico de presión arterial es por encima de 140. Así que ahí nos basamos. Sin embargo, la clasificación de hipertensión arterial por la Sociedad Europea de Cardiología te le da por grados. Grado 1, que es de 140 a 159 la sistólica, y la diastólica de 90 a 94. Y la grado 2 de 160 a 179, y la diastólica de 100 a 109. La de grado 3 es mayor de 180, la sistólica, la diastólica mayor de 110. Es ahí donde se encuentra la parte de las crisis hipertensivas. Es decir, una hipertensión de grado 3. Sin embargo, no de manera crónica, sino de una forma que se instale de forma aguda. Así que con eso empezamos. Entonces, aquí hay otra pregunta, Maite, no sé si me ayudas a leerla. Claro, doctor. Ya, marque la afirmación correcta sobre crisis hipertensiva. Se denomina emergencia hipertensiva la elevación de la presión arterial mayor de 185, 105 sin daño de órgano blanco. Emergencia hipertensiva es una severa y aguda elevación de la presión arterial sistólica mayor a 180 y la presión arterial diastólica 120 milímetros de mercurio asociado a daño crónico de órgano blanco. Una urgencia hipertensiva es una elevación de presión arterial sistólica mayor a 185 y presión arterial diastólica mayor de 105 sin daño de órgano blanco. O emergencia hipertensiva es una severa y aguda elevación de la presión arterial sistólica mayor de 180 y diastólica mayor de 120, asociado a empeoramiento de un órgano blanco o ninguna de las anteriores. Bueno, mencionan que es la 4, en los comentarios se menciona que la correcta es la alternativa 4. Sí, muy bueno. Esa es la correcta. Sobre todo, determinar el órgano blanco. Ahorita les voy a hablar un poco más de esto, así que está muy bien su respuesta. Sobre todo hay que determinar también, esto es lo que se publicó recientemente, el 6 de junio de este año, sobre una revisión de presión arterial. Y como tienen en consideración, siempre hay que tener una buena medida de la presión, debido a que eso puede variar de acuerdo con en qué situación se encuentra el paciente. El paciente debe estar, sobre todo, tranquilo, que el ambiente tenga una temperatura confortable, que el paciente no haya fumado, no haya tomado café y que no haya hecho ejercicio dentro de los últimos 30 minutos. Además, considerar que la parte de la vejiga esté vacía, que el paciente esté relajado aquí de 3 a 5 minutos, que tomar sobre todo 3 medidas, y esas medidas deben ser en intervalos de 1 minuto, y sobre todo es un promedio. El promedio
de las últimas dos medidas. Hay que tener que el paciente debe estar sentado, bien sentado, sobre todo que tenga un soporte posterior, que tenga bien fijo a nivel los pies en la parte del piso y que el tensiómetro, el mango del tensiómetro debería por lo mínimo dar el 75 al 100% que cubra todo el brazo y que esté sobre todo a la altura del corazón. Importante no hablar durante la toma de la medida. Evitar conversar con el paciente durante esa toma. Tenemos mala costumbre de estar conversando con el paciente mientras se le hace la medida. Tratar, para una buena medida, evitar de hablarle. Y si lo haces de manera electrónica, tiene que tensiómetro debe ser validado. Hay una página donde puedes ver si en verdad el tensiómetro que tú utilizas está validado. Y como ya saben, el diagnóstico de hipertensión tiene que ser una presión, este es de junio del 2020, de la publicación, una revisión que se hizo. Lo que tiene que hacerse es que una medida usual de 2 a 3 veces en una visita, sobre todo que este intervalo de visita debe ser entre 1 y 4 semanas entre cada medida para determinar el diagnóstico de hipertensión. Sin embargo, si puede simplemente con una sola medida, cuando tú encuentras a un paciente con una presión mayor de 180, 110, y además de eso, hay una evidencia de que tiene una enfermedad vascular, puede ser una ateromatosis a nivel de las carótidas, enfermedad de arterias periféricas. Se puede hacer el diagnóstico directamente con una sola medida, mayor de 180, 110. Es importante entonces que recuerden esto, cómo tomar una correcta medida de presión arterial y el diagnóstico de presión arterial. Luego de esto, ya pasamos al tema. Conociendo un poco más, un poquito de presión arterial, vamos a definir lo que es el tema de hoy, que es una urgencia y es una emergencia. Dentro de lo que es una emergencia hipertensiva, siempre tenemos que determinar que tiene que ser una presión mayor de 180, la presión sistólica y una presión diastólica mayor de 120. Esto es, puede estar ambos o uno de cualquiera de los dos. ¿Y cómo se diferencia la emergencia hipertensiva de una urgencia hipertensiva? Es siempre el daño de órgano. Y sobre todo que en emergencias hipertensivas es el daño de órgano de reciente inicio, new onset, o worsening, que significa empeoramiento del daño de órgano. Así que es muy probable que un paciente, por ejemplo, renal, un estadio 3, que cruce con presiones elevadas y tenga siempre una depuración de creatinina, el paciente bien estable, pero con presiones elevadas porque se ha medido en su casa la presión elevada y por temor a que le suceda algo más, viene a la emergencia y te menciona que tiene la presión elevada porque se ha tomado ambulatoriamente, así que acude a urgencias. Se ve su creatinina, se suele pedir todo el perfil de los pacientes que ingresan en emergencia para ver cómo va la función renal, evalúas en sus antecedentes, ahora que todo es sistematizado ya puedes ver cuánto era su control de creatinina anterior y si no hay ningún compromiso de la parte renal, es decir, su creatinina si estaba en 2.5 y el nuevo control en la emergencia es 2.5, este paciente no tiene daño blanco en relación a riñón. Pero si este paciente viene con disartria, con focalización, bueno, asociado a presiones elevadas y ya un daño crónico renal, bueno, eso sí es una emergencia hipertensiva. Entonces, recordar, una emergencia hipertensiva es nuevo inicio de daño de órgano y o empeoramiento. Si un paciente solía tenía una enfermedad renal crónica grado 1, ingresa a la emergencia y encuentra la presión 200 o 110 y la creatinina en 5,
con urea elevada. Bueno, esto es una emergencia hipertensiva y hay que tratarla como tal. Sin embargo, una urgencia hipertensiva, el paciente está con presiones elevadas, sistólica mayor de 180, diastólica más de 120, y no tiene ninguna evidencia que haya daño de órgano. Así que muy importante entre emergencia y hipertensia es el órgano blanco. Así que no olvidar que tiene que ser empeoramiento si ya tiene un daño de órgano blanco. Muy bien. Esto es lo que da el concepto, la Sociedad Europea de Cardiología. Menciona que son situaciones de emergencia grave, como mencionaba, es la del grado 3, según su clasificación de hipertensión, que se asocia a un daño orgánico agudo, que suele poner en riesgo la vida y requiere, sobre todo, como mencionaba, una intervención inmediata, por lo que está comprometiendo un órgano. Sin embargo, hay que tener cuidado en la reducción de la presión arterial, y toda emergencia e hipertensiva se le trata con vía intravenosa. Entonces, un tratamiento endovenoso de las emergencias hipertensivas. Como mencionaba, la pregunta era que la emergencia hipertensiva es un aumento de la presión severa, mayor de 180, la sistólica o la diastólica mayor de 120. La elevación tiene que ser aguda y con un inicio reciente de un daño de un órgano blanco o asociado a un empeoramiento de un órgano blanco. Así que esa es la respuesta. Muy bien. Importante recordar aquí el daño de órgano blanco. ¿Cuáles son los órganos blancos más frecuentes asociados? Es a nivel cerebral. En este caso, los stroke son los más frecuentes asociados a las emergencias hipertensivas. Pero, sin embargo, puede haber tanto procesos hemorrágicos, isquémicos, síndromes coronarios agudos desencadenados. El paciente puede hacer edema pulmonar, puede ser compromiso de grandes vasos como división de aorta, puede llevar a falla renal. Además de eso, puede haber crisis convulsivas, por ejemplo, en gestantes que cruzan con eclampsia, y esos pueden ser los órganos blancos que puede hacer daño en una crisis hipertensiva. Entonces, el daño de órgano mediado por hipertensión está asociado principalmente al daño que es estructural y funcional de la vasculatura arterial y o de los órganos que dan suplemento a la disponibilidad de gasto cardíaco. Tenemos una urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva. Aquí hay varios para que lo lean luego, de un pequeño resumen. Me pareció muy interesante y se trata de todos los conceptos acerca de cómo diferenciar una emergencia con una urgencia. Si se preguntan qué tan frecuente viene a ser una urgencia o una emergencia hipertensiva, bueno, esto es una recolección que hicieron en una emergencia determinando cuánto era la prevalencia, y en este estudio se determinó que la prevalencia es aproximadamente de 3 al 5% de todos los que acuden a una emergencia presentan una crisis hipertensiva. Y se ha estimado que de las emergencias hipertensivas, en cuánto por ciento de pacientes hipertensos se producen un 2 a un 3%. Así que esos pacientes son los que, de todos los hipertensos, del 2 al 3% van a ser una emergencia hipertensiva. ¿Cuál es más frecuente que se presente una emergencia? ¿Una emergencia hipertensiva o una urgencia hipertensiva? Como podemos ver, varios estudios, siempre es más frecuente
en un lugar de emergencias, que tiene emergencias, lo más frecuente que se trate con daño de órgano, es decir, una verdadera emergencia. Aproximadamente el 70% que acude a un hospital con una crisis hipertensiva es una emergencia hipertensiva. Y tan solo el 30% se trata de urgencias. Así que es más frecuente que acuden pacientes con emergencias hipertensivas que urgencias hipertensivas. Así que hay que tener bastante cuidado, sobre todo a la hora de determinar el daño de órgano. Sobre todo una buena anamnesis y un buen examen físico, para así poder ayudar correctamente al paciente. Sin embargo, ¿por qué no todos los pacientes tienen la misma probabilidad de hacer una emergencia hipertensiva? Porque es muy poco de los hipertensos que hacen emergencias hipertensivas, tan solo 2 al 3%. Es debido a que tienen otros factores de riesgos asociados para realizar una emergencia hipertensiva. Dentro de esto, ¿qué es lo que le hace más propenso a estos pacientes que tienen ya una hipertensión para realizar una emergencia hipertensiva? Es que tengan una edad avanzada, mucho más daño de la parte vascular, que sean sobrepesos, que tenga una historia de falla cardíaca, también es factor de riesgo para que haga una emergencia hipertensiva, paciente que tenga enfermedades coronarias, paciente que utiliza múltiples fármacos para tratar su presión, ellos muy frecuentemente ingresarán a una emergencia por una crisis hipertensiva. En los niños también hay emergencias hipertensivas, urgencias hipertensivas, pero que tienen un problema estructural. Puede ser que tengan hipoplasia de las arterias renales, que cruzan con presiones elevadas, o que tengan glomerulonefritis. El síndrome nefrítico, por ejemplo, cruza con presiones elevadas dentro de sus diagnósticos. El síndrome nefrítico, por ejemplo, que está asociado a presiones elevadas, a diferencia del síndrome nefrótico que no cruza, es eminentemente el nefrítico es por retención hídrica. Como sabemos, en el síndrome nefrítico hay oliguria, retiene más líquido y eso aumenta la presión arterial. Así que eso es porque en un síndrome nefrítico, por ejemplo, en las posinfecciosas, postestreptocócicas, producen estos síndromes nefríticos que van asociados a presiones elevadas. Hay muchas causas de crisis hipertensivas que se pueden determinar de reciente inicio o ya por ingreso reiterativo, por enfermedades renovasculares, nunca olvidarlas, siempre hay que tratar de estudiarlas. En esto tenemos las vasculitis o enfermedades propias del parénquima. Tenemos, por ejemplo, las glomerulonephritis que mencionaba. El síndrome urémico hemolítico también está muy asociado. Aplasias renales, aquellas células, cáncer de células renales, el famoso feocromocitoma que cruza con su triada, que ya les dan palpitaciones, diaforesis, y otras enfermedades, por ejemplo, drogas, cocaína, anfetaminas que consumen, procesos en relación al embarazo y también otros en pacientes con coartación de aorta también pueden presentar un sinnúmero de etiologías, pueden determinar una crisis hipertensiva y es por eso hacer una buena anamnesis de estos pacientes. ¿Cómo se presentan los pacientes en una emergencia con este diagnóstico? De todos los pacientes que tienen daño de órgano con presiones elevadas, sistólica mayor de 180 y la diastólica mayor de 120, la presentación más frecuente de órgano diana de daño es a la parte cerebral. En este caso, un infarto cerebral.
Eh, y en otro caso, que está muy de cerca, viene a ser edema pulmonar. Edema de pulmón también asociado a, pacientes que hacen falla cardíaca con fracción de eyección preservada y que cruzan con sobrecarga del ventrículo izquierdo. Esta es presión, que hay demasiada presión en el ventrículo izquierdo. Por continuidad aumenta la presión en la aurícula izquierda. Si aumenta la presión en la aurícula izquierda, aumenta la presión hidrostática pulmonar y esto produce una congestión. Y estos pacientes pueden hacer edema de pulmón asociado a una crisis hipertensiva. Los pacientes pueden realizar una encefalopatía hipertensiva con alteración del sensorio, con disartria, pero en la tomografía tú no ves que haya un ACV isquémico o un ACV hemorrágico. Síndrome coronario agudo, estos pacientes hasta un 25% de todas las emergencias hipertensivas vienen de ser síndrome coronario agudo. Los ACV hemorrágicos son un poquito menos frecuentes, de un 4 al 15%, las eclampsias un poco menos, de 0 hasta un 4%, y la disección de aorta es la menos frecuente con un 2%, pero es una de las enfermedades de grandes vasos que tiene una alta mortalidad. Es lo importante de determinar el diagnóstico. En relación a cómo viene el paciente a hacer la historia clínica y el examen físico, tiene que ser rápido, no podemos demorarnos mucho porque, como sabemos, esto es una emergencia. Determinarlo, sobre todo, si el paciente te puede dar información, bien por él, si no, preguntar al familiar cómo es lo que sucedió, lo último que le pudieron ver de él. Si el paciente se quejaba de dolor de pecho, un dolor torácico típico, o era desgarrante si es joven, asociado a sudoración profusa, si además de eso se quejaba con un dolor a nivel dorsal, que más frecuente es para disección de aórtico, si el paciente presentaba disnea, o el paciente se quejó de un dolor de cabeza inmenso antes de perder el sensorio, nos haría pensar en un ACV hemorrágico, o el paciente de la nada empieza a tener disartrias, hace confusión, el paciente no puede responder bien. Hay que pensar también en esto, que puede ser simplemente una encefalopatía. Puede haber el paciente náuseas, vómitos, que puede estar asociado a una hipertensión, una hipertensión cerebral, o puede haber convulsiones. El paciente ingresa a la emergencia con alteración, visión borrosa, produciendo un edema papilar, así que eso también es una emergencia hipertensiva. Importante la medida de la presión. Si nosotros estamos considerando la medida, lo ideal es medir en ambos brazos, pero poco frecuente que se realiza, pero lo ideal es acostumbrarnos a hacerlo. Por eso lo importante de hacer las cosas rápido y tratar de obtener la máxima información del paciente en el menor tiempo posible para tratar de tener tiempo para hacer un examen físico. Si hay una diferencia de presiones entre un brazo y otro mayor de 20, hay que considerar que el paciente, en un contexto que venga con dolor a nivel dorsal, que es desgarrante, y encuentras que hay diferencia de presiones entre un brazo y otro mayor de 20 milímetros de mercurio, hay que pensar que esto puede ser una disección de aorta. El paciente también hay que, como mencionaba, se puede hacer examen de fondo de ojo, pero este es un poquito más dificultoso por el tiempo que necesita.
hay que, hay que examinar la parte pulmonar para determinar si este paciente en realidad tiene crépitos rápidamente, no te vas a demorar mucho en buscarle otros sonidos respiratorios, patológicos, simplemente para determinar si el paciente está haciendo un edema de pulmón. Es importante la parte cardíaca, es verle si hay un soplo diastólico, muy frecuente si es una disección de aorta ascendente, hay un daño de la zona proximal y cruza con una insuficiencia aórtica y puedes encontrar un soplo diastólico en foco aórtico. Y muy importante para hacer el diagnóstico si viene con un dolor a nivel dorsal y desgarrante y encuentras un soplo diastólico y tiene características de un paciente con Marfan, esto es una disección de aórtica y esto es totalmente una emergencia y tenemos que correr con el paciente. O el paciente viene con dolor torácico típico, con elevación al brazo, sudoración profusa, adormecimiento mandibular, tiene cambios en el electrocardiograma, encuentras un soplo de insuficiencia mitral, puede que este paciente, y además haga edema de agudo de pulmón, las presiones elevadísimas, y el paciente pueda que haya hecho un infarto con una rotura de músculos papilares, y eso nos ocasiona que el paciente tenga una insuficiencia mitral. O el paciente se queja de dolor abdominal, o cuando tú examinas, que hay que pensar sobre todo en pacientes jóvenes que encuentran expresiones elevadísimas y ya con daño de órgano y encuentra soplo a nivel abdominal, esto nos hace pensar ya que tenga una enfermedad renovascular. Siempre hay que tratar la parte neurológica, hay que determinar si es que el paciente está haciendo focalizando, hay que sacar siempre el plasma y determinar si es que esto se trata de un accidente cerebrovascular. Muy importante tratar de examinar bien al paciente porque cada una de estas cosas nos hace llegar al diagnóstico, porque no podemos estar mandando un examen a lo que caiga para hacer el diagnóstico, sino hay que ir dirigido a lo que estamos buscando de acuerdo de lo que hacemos una unidad patológica. Entonces, de acuerdo a lo que tú has realizado la historia clínica, haces tu examen físico, vas a tratar de pedir exámenes lo más antes posible. Si tú ves al paciente que focaliza, tiene presiones 220, está con hemiparesia, evidentemente lo primero que le vas a pedir es una tomografía. Lo ideal es que tú mismo trates de agilizar todo, hagas el diagnóstico, y si es un ACV hemorrágico, tratar como tal, si es un ACV, si no tiene nada, no es hemorrágico, y se sospecha eminentemente que es un ACV isquémico y estás en un hospital de primer nivel, pueden hacer trombolisis o hacer una trombectomía. Lo antes posible disminuyes el daño del órgano, en este caso a nivel cerebral, y tratas de salvar mayor masa cerebral por actuar de manera rápida. Pero sin embargo, lo ideal es no dejar al paciente si crees que tiene un daño de órgano para poder ayudarlo de veras, sino dejarlo que espere y cuando ya no se puede hacer nada. Hay que tratar de pruebas comunes de acuerdo a lo que estás pensando. Si el paciente dice que tiene visión borrosa, tiene una visión, se le oscurece y le encuentra expresión elevadísima, siempre, bueno, en el hospital que me encuentro hay siempre oftalmólogo que puede determinar, que puede evaluar al paciente para determinar si está haciendo un edema de papila. Lo importante es siempre tener un EKG de 12 derivadas para ver si hay compromiso coronario. Tratar de ver la parte de función renal con creatinina. Hay que determinar la parte de electrolitos porque puede haber el paciente con alteración del sensorio, pero puede ser que esto sea por una alteración del sodio
una hiponatremia severa y que en sí no está focalizando y sin embargo tiene presión elevada, pero puede que esa alteración del sensorio, que ya evidentemente está en la tomografía, pero esa alteración en los electrolitos, hay que corregir esto. Se suele pedir esto, un AGA, el paciente todo que viene con alteración del sensorio, tendrías que tomarle un AGA y ver si esto no es un problema metabólico. Si ya no es un problema metabólico, el siguiente paso, pero todo con relación al contexto clínico del paciente. Determinar a nivel urinario si hay hematíes que nos hacen pensar que es un síndrome nefrítico. En pacientes que cruzan con presiones elevadas, siempre hay que pensar la parte que la paciente esté gestando, muy importante porque a veces el tratamiento que le puedes iniciar puede hacer un daño al feto, así que tener cuidado en eso. Siempre lo ideal es que traten de pedir una prueba de embarazo si es que están sospechando un embarazo en una paciente que viene joven, que viene con presiones elevadas. Hay que pedir, si ves que tiene crépitos, está haciendo falla cardíaca, hay que dar una radiografía. Quizás tiene cardiomegalia o quizás tiene ensanchamiento de la arteria pulmonar que nos hace pensar en otros diagnósticos. La tomografía, si el paciente focaliza, si sospechas que el paciente joven con problema, hipertensión arterial refractaria al tratamiento, ingresa frecuentemente por crisis hipertensivas, hay que mandar a hacerle una ultrasonografía renal para descartar que no tenga problema a nivel de las arterias renales y eso sea la etiología. Y pacientes que vemos que es un paciente ya con antecedentes de consumidor de droga, hay que hacerle el diagnóstico que puede ser simplemente esta crisis desencadenada por cocaína o por cualquier otra sustancia. Así que es importante. Así que todo de acuerdo al contexto. Hay otro definición que determina cuándo es una hipertensión maligna. Mencionan que es una hipertensión muy elevada, comúnmente mayor de 200, 120, asociado con retinopatía bilateral. Tiene que ser porque como la presión es una enfermedad sistémica, tiene que ser bilateral. No te puede hacer daño a una sola retina. Encuentras pequeñas hemorragias, edema papilar, manchas algodonosas, y como pueden ver en estas imágenes, puedes encontrar sobre todo estas hemorragias, aquí pueden ver manchas algodonosas y o edema de papila. Entonces, hipertensión maligna sobre todo es cuando va asociada a edema de papila, la determina. Hay 4 grados de daño de hipertensión arterial a nivel de la retina. El grado 4, sobre todo el que siempre preguntan en examen, es que va asociado con edema de papila. Pero pues aquí el grado 3, el grado 4 es similar, pero no hay edema de papila. Aquí se encuentran las líneas de plata y aquí las de bronce que les mencionan. Pero lo que suelen preguntar es estas ambas, que siempre hay exudados, en zonas de hemorragias, hay arterias tortuosas, en ambos, tanto en el 3 como en el 4, sin embargo, lo que se diferencia es el edema de papila. Hay otra clasificación, esa es la clasificación de Kay Wagner, y la clasificación de Von Michel es en 3 grados: leve, moderada y severa. Pero lo que suelen preguntar viene a ser de Kay Wagner. Muy importante, ¿por qué no tenemos que bajar la presión tan bruscamente? La presión no hay que bajarla bruscamente porque podemos perjudicar la perfusión de los órganos. Esto es el flujo sanguíneo normal.
con una presión media de 50. Sin embargo, en un hipertenso, para tener el mismo flujo, el flujo baja a presiones menores. Si tú tratas de bajar a este hipertenso que está perfundiendo a presiones medias más elevadas, porque su organismo está acostumbrado a perfundir, por ejemplo, el riñón, la parte cerebral o la parte renal, la parte cardíaca, a una determinada presión más elevada que personas, que, que personas normales. Si nosotros bajamos bruscamente a los hipertensos por debajo de la normalidad, como tratar con una paciente normal, vamos a tener que el paciente va a hacer hipoperfusión de los órganos. Es por eso, en vez que ayudarlo, le podemos hacer un daño. Es por eso que tenemos que bajar de manera lenta, no apurarnos en bajar la presión. Así que es por eso que los pacientes con presiones elevadas hay que tener cuidado de no llevárselos hasta el rango de un paciente normal, por lo que ya su perfusión necesita presiones más altas para tenerlo dentro de la normalidad. Así que si nosotros tenemos un paciente con ACV isquémico y queremos bruscamente, ingresa con 200 de sistólica, diastólica de 100 y actuamos de una manera sin raciocinio, podemos bajar de manera brusca la presión hasta presiones de medias menos de 50, y en este paciente lo que vamos a ocasionarle es que una hiperfusión de todos los órganos, y podemos llevarle a que haga falla renal, la isquemia que se produjo a nivel cerebral, complicarla más, hacer más isquemia de la que ya tiene. Así que podemos empeorar el caso en vez de ayudarlo. Es por eso importante que tener cuidado y no bajar bruscamente la presión en estos casos, porque en vez de ayudar al paciente que hizo ACV isquémico, lo ayudamos a que haga más isquemia cerebral, por lo que están acostumbrados a tener flujos a mayor presión medias, los hipertensos. Estos pacientes que cruzan con presiones elevadas pueden producir microangiopatías trombóticas asociado a hemólisis, a trombocitopenias, y no hay otra causa que explique por qué estos pacientes hacen trombocitopenia y hemólisis. Y corrigiendo la terapia de la presión arterial, bajándolo dentro de valores normales, dentro del tiempo esperado hasta de 3 días, esto va a ir mejorando. Así que hay que recordar que también puede haber microangiopatía trombótica en pacientes por una presión arterial mal controlada. Dentro de cómo llegan estos pacientes con encefalopatía hipertensiva, lo que menciona en el libro de Bramwell, menciona que normalmente cuando hacen encefalopatía hipertensiva, cuando tienen una presión mayor de una presión arterial media mayor de 150 milímetros de mercurio. Si tú ves que el paciente tiene presiones elevadísimas, mayor de 150 la media, el paciente está un poco agitado, no sabes por qué, el paciente no tiene factores de riesgo para encontrarse en ese estado, o está con delirio. En ese momento está el paciente hablando de incoherencias de la nada, lo único que tiene es presión elevada, o el sensorio le ha disminuido, no responde a órdenes, pero, pero no focaliza, está suporoso, o el paciente convulsiona, o dice el paciente que hace cegueras corticales, y muy poco frecuente hacen problemas focales en una encefalopatía hipertensiva. Puede haber encefalopatía hipertensiva que te haga un poco de compromiso focal con pareces, pero luego que controla la presión,
retoma el paciente a tener la misma, a recuperar la parte de la motricidad. No focalizan, recuperan rápidamente. Cuando ustedes vean en la emergencia, es muy frecuente, viene con presiones elevadísimas, no focalizan, le suelen tomar tomografías normal, el paciente controla la presión y en 2, 3 horas empieza a normalizarse, empieza a hacer sus cosas normales, empieza a saber quién es, empieza a dar la información y recupera totalmente todas las funciones que ha estado perdiendo por este problema hipertensivo. En la tomografía no podemos ver absolutamente nada en una encefalopatía hipertensiva, pero sí podemos ver una resonancia magnética en una proyección T2, podemos ver que puede haber un compromiso, un edema vasogénico subcortical, como pueden ver, en pacientes que tienen encefalopatía hipertensivas. No tienen ácido isquémico, no tienen ácido hemorrágico, pero hacen encefalopatía hipertensiva por causa de hipertensiones no controladas. Recordar, presión arterial media mayor de 150, vienen agitados, estuporosos, con delirio, hacen ceguera cortical, alteración del nivel de conciencia, tomografía normal, no focalizan y muy probable que sea una encefalopatía hipertensiva. En relación, aquí están las preguntas, bueno, en relación a cómo tratar a estos pacientes, el tratamiento es importante porque no hay que ser bruscos y llevarlo a la normalidad. El manejo de las crisis hipertensivas, tenemos que la diastólica va a estar mayor de 180, la sistólica, perdón, mayor de 180, la diastólica mayor de 120. Hay que determinar con el examen físico, con la anamnesis, los exámenes de laboratorio, los exámenes auxiliares, por ejemplo, las tomografías, si hay daño de órgano. Si hay daño de órgano, esto es una emergencia hipertensiva. Toda emergencia hipertensiva en una unidad de cuidados intensivos. Hay que determinar algunas patologías que son de tratamiento diferente, que es una disección de aorta. Hay que determinar si se trata de una preeclampsia, eclampsia, que es muy diferente el manejo, o una crisis, un fibrocarcinoma. Y si no es así, si no tiene ninguna de estas condiciones, no es disección de aorta, no es una enfermedad hipertensiva del embarazo, o no es un fibrocarcinoma, hay que reducir la presión arterial en un 25% la primera hora. Luego que reducimos la primera un 25%, si tiene una presión sistólica de 200, es ideal a bajarle a unos 25, que sería 175 tenerlo. Luego de tener a 160 la diastólica de 100 a 110, por lo menos las 2 a 6 primeras horas. No bajarle bruscamente dentro de ese tiempo. No podemos mandarle las 3 primeras horas a una presión de 130, 120 que podíamos perjudicar al paciente. Y luego ir a la normalidad de la presión dentro de las 24, 48 horas. Importante entonces bajar de manera lenta, 25% la primera hora, luego mantenerle la presión las 2 a 6 horas, la sistólica entre 160, la diastólica entre 100 y 110, y luego llevarle a la normalidad dentro de las 24 a 48 horas. Esto es lo que nos da el Colegio Americano de Cardiología. Sin embargo, si vemos que el paciente no hace daño de órgano, entonces simplemente hay que tratar de reinstituirle el tratamiento vía oral con drogas antihipertensivas.
Así que vía oral, las que no son emergencias hipertensivas, a diferencia de las emergencias hipertensivas en una UCI vía endovenoso. Muy bien. Si es una urgencia hipertensiva, no hay daño de órgano, pero el paciente vino porque se tomó la presión en su casa y estaba elevada, 200 de presión, pero no hay ningún daño de órgano bien en tierra normal, hay que darle el tratamiento de manera vía oral. Se suele empezar con yecas, o si es alérgico o tiene RAMS a los yecas, hay que darle un ARA2 y un bloqueante de los canales de calcio o un diurético, con un diurético. Entonces iniciamos yecas o ARA más beta bloqueante, más bloqueantes de los canales de calcio. Si eso es lo que vamos a hacer con las urgencias hipertensivas. Luego de eso ya tú lo verás por consultorio y tratar de controlarle la presión, sobre todo en la parte de consultorio, y tratar lo más óptimo de acuerdo a su patología. Cada patología tiene targets, tiene objetivos terapéuticos que tienes que manejarlos. Si es un síndrome coronario, si es un paciente muy añoso o si es un paciente que es renal, todos tienen un objetivo, si tiene colesterol elevado, si tiene un score de riesgo cardiovascular muy elevado, todos tienen un objetivo de acuerdo a, a lo que vas a tratar de dar el tratamiento y de acuerdo a tu paciente, a lo que presenta tu paciente. Entonces, en el tratamiento agudo de la emergencia, siempre hay que focalizarnos en tres cosas. Siempre está establecer el órgano diana. Establecer qué es lo que presenta, en este caso, nuestro paciente. Si nuestro paciente presenta un daño a nivel cerebral por un ACV, o paciente presenta un daño a nivel de aórtico, hay que tratar de acuerdo a cómo debería tratarse una disección de aorta, o el paciente hace falla renal, o la paciente es en un contexto de una paciente embarazada. Entonces hay que determinar bien el caso del paciente. No podemos dar un tratamiento a todos lo mismo. Importante determinar el tiempo y la magnitud. ¿En cuánto tiempo nosotros vamos a optimizar la presión arterial? Como hemos visto, no bajar bruscamente la presión, un 25% en la primera hora, luego hay que mantenerlo de 2 a 6 horas con una presión sistólica de 160 y la diastólica de 100 a 110. Entonces no vas a dejarlos bruscamente y reducirlo hasta que la presión sea segura, como con las presiones que les menciono. Y el tipo de tratamiento, determinas qué órgano, si hay compromiso de órgano diana, qué es lo que sigue. ACV isquémico, si le van a trombolizar, hay que tratarlo como tal. Y tenemos que optimizar también la presión para el tratamiento de la trombolisis. Si es un ACV hemorrágico, si se está enclavando el paciente, está haciendo hipertensión intracraneana, hay que tratarla como tal. Y hay que ver qué tratamiento es lo más óptimo para este paciente. Si va a ser un tratamiento ideal, que sea el tratamiento más corto, con fármacos endovenosos que tengan una acción rápida. Si es que estos pacientes cruzan con presiones que pueden llevar a la muerte de este paciente. Maite, aquí hay otra pregunta, a ver, ¿puedes leerla? Claro, doctor. Ya. Paciente de 59 años con antecedentes de hipertensión arterial de unos 10 años de evolución
y tabaquismo. Tu padre falleció súbitamente a los 62 años. Acude al servicio de urgencias refiriendo dolor torácico muy intenso y de inicio brusco unas 4 horas antes que sea desplazado a la región interescapular. En la exploración presenta palidez, sudoración confusa, presión arterial 190, 104 por mercurio, frecuencia cardíaca 108 latidos por minuto y pulsos radiales muy disminuidos. Se ausculta soplo diastólico en borde esternal izquierdo. El EKG revela taquicardia sinusal con aumento del voltaje del QRS en varias derivaciones y descenso del ST negativa simétrica en 1 a VL y de V4 a VF. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, varios mencionan que es la V4. Disección aórtica. Ajá, muy bien. Dentro de este caso, importante determinar la parte clínica. No es tan fácil como aquí te lo dan, porque aquí te lo dan todos los datos que necesitas saber. Pero en la parte hospitalaria tienes que ser un poco más rápido para tratar de hacer el diagnóstico. Siempre no olvidar preguntar los antecedentes. Muy probable que este paciente tenga un síndrome de Marfan. No te describe, pero tiene el padre que falleció súbitamente a los 62 años. Muy probable que también haya tenido una disección de aorta. Además de eso, el paciente como factor tiene hipertenso, es un paciente hipertenso. Acude al servicio de urgencias, el dolor torácico. Hay que hacer el diagnóstico diferencial de todos los dolores torácicos, que es brusco y que se refiere a la región interescapular, que es más, va con la parte de disección de aorta. Si fuera retroesternal, es más a un problema coronario. El paciente presenta palidez, sudoración profusa. En este caso, si presenta palidez, sudoración profusa, signos neurovegetativos, tiene una presión de 190, es decir, la presión está mayor de 180, la sistólica, es una crisis hipertensiva, por eso para esta presión, la frecuencia 108, los pulsos radiales muy disminuidos, el soplo muy importante diastólico, los soplos diastólicos, sobre todo, ese soplo en un foco aórtico es por regurgitación. La diástole debería cerrarse las válvulas aórticas. Al no cerrarse, regurgita toda la sangre y esto sopla en diástole. Es un soplo diastólico, sobre todo protodiastólico, en borde external izquierdo. En el foco accesorio se escucha mucho mejor. Y sobre todo ya menciona que esto de que tiene la parte de la insuficiencia aórtica nos presenta este electro, que es propio de pacientes que tienen una sobrecarga de ventrículo izquierdo. Al paciente, al tener que regurgita toda la sangre de la aorta al ventrículo izquierdo, esto ocasiona sobrecarga de volumen. Esa sobrecarga de volumen se ve en cara lateral. Como he mencionado, muy probable que este paciente tenga hipertrofia del ventrículo izquierdo, si ya es como antecedente la insuficiencia, si no es aguda la insuficiencia, y sobrecarga del ventrículo izquierdo que vas a ver infradisnivel del ST en cara lateral. En este caso vas a ver un electro así, de esta forma. Vas a infradisnivelado aquí, sobre todo en la parte lateral de B4 a B6, en
cara lateral también que TB1 y AB. Así que esto nos indica que hay sobrecarga de volumen. Entonces todo esto nos hace que es una disección de aorta que cruza con un problema a nivel de válvula. Muy probable que sea un Marfan. Los Marfan van con dilatación del anillo de insuficiencia aórtica y una presión elevada. Esto es una emergencia hipertensiva por una disección de aorta. Muy bien, chicos. Entonces, hay que recordar cómo tenemos que tratarlo de acuerdo a qué emergencia se nos presenta. Por ejemplo, si es un paciente que tiene una hipertensión maligna, determinada como daño en la retinopatía, un daño en la retina que produce edema de papila, o falla renal, en estos pacientes que simplemente de presión elevada, viene el paciente de la emergencia, mayor de 200, mayor de 180, y además de eso, el paciente menciona que tiene oscurecimiento de la visión. Lo ideal es que siempre haya un oftalmólogo, bueno, en el hospital donde estoy hay un oftalmólogo las 24 horas. Si ve que tiene edema de papila, es una emergencia hipertensiva y lo ideal hay que tratarlo, no tan bruscamente, pero sí hay que bajarle la presión del 20 al 25% en la primera hora. ¿Cuáles son los fármacos de primera línea? El labetalol y el nicardipino. Muy frecuente el labetalol, que sí hay en stock en los hospitales. Sin embargo, puede utilizar nitroprusiato, que también hay, pero es un poquito, hay que tener cuidado porque la presión baja bruscamente y en pacientes que tengan problemas renal por el metabolito de cianuro puede traernos complicaciones. Pero si el paciente tiene encefalopatía hipertensiva, tiene disartria, está delirando, no sabe quién es el paciente, hay que igual inmediatamente bajar la presión de 20 a 25%. En los stroke, esto es la revisión que les mencionaba de este año, que se ha publicado en junio del 2020, el 6 de junio, en junio del 2020, lo que menciona es que en este caso, en un stroke isquémico, únicamente hay que ver en cuánto se encuentra la presión, si están por encima de 220 o la diastólica está por encima de 120. Si es así, con un stroke, un ACV isquémico con presión sistólica mayor de 220, en la primera hora hay que bajarle tan solo el 15% de la presión arterial. No hay que ser bruscos porque esta zona prenumbra que hay en la parte cerebral luego del ACV isquémico, podemos llevarlo a que totalmente se haga una isquemia. En vez de ayudar al paciente, lo vamos a complicar. Igual la betalol o nicardipino. Si el paciente tiene un stroke hemorrágico y la presión es mayor de 180, hay que darle un tratamiento inmediato, la betalol, y mantenerlo a esta presión, de 130 a 180. No bajarla bruscamente por debajo de 130. Lo ideal es mantenerlo en esta presión, 130 a 180. Lo que sí, paciente con dolor torácico, con presiones por encima de 180, con un síndrome coronario agudo, hay que bajarle la presión lo más antes posible a presiones por debajo de 140, porque a presiones más elevadas, a frecuencias cardíacas más elevadas, el gasto cardíaco es mucho mayor, que son uno de los son tres factores lo que determinan principalmente el metabolismo cardíaco. Dentro de esos está la presión y está la frecuencia. Y a un evento coronario tenemos que bajarle la presión, porque vamos a ocasionar más isquemia si es que no le bajamos la presión, porque hemos
como se ve, es uno de los principales factores del metabolismo cardíaco. A mayor presión, mayor gasto energético por el corazón. Así que por eso es que hay que bajar inmediatamente la presión a menor de 140 milímetros de mercurio. Se suele bajar en un evento coronario con nitroglicerina, porque mejora el dolor torácico de este paciente y además de eso nos baja la presión. Hay que preferimos la nitroglicerina en este caso. En un edema agudo pulmonar, inmediatamente hay que bajar la presión a menos de 140. Es un paciente que ya cruza con falla cardíaca aguda por una presión elevada, por mayor de 180, con compromiso pulmonar. Lo que solemos utilizar es nitroglicerina igual, porque tanto te baja la precarga como la postcarga y te permite ayudar a estos pacientes. Les podemos dar en bolos, a veces solemos dar, mejoran rápidamente estos pacientes. La disección de aorta, que fue pregunta, es inmediato. El paciente tiene muy alta mortalidad por cada hora que pasa. Si es una disección de aorta agudo, eminentemente es quirúrgico, si no el paciente se te va a morir en menos de 24 horas. Y se le baja a la presión menos de 120 y la frecuencia menos de 60, para evitar que siga haciendo disección. Puedes utilizar el molol, nitroprusiato. El nitroprusiato es muy buen antihipertensivo, te baja la presión inmediatamente. Si queremos en este caso bajar al paciente de manera brusca, nitroprusiato le damos. El nitroglicerina no tanto, pero sí el nitroprusiato. La eclampsia y la preeclampsia, bueno, tiene un manejo muy diferente de acuerdo a cómo se encuentra la paciente, la semana de gestación, o si es un gel, tendrá la gestación, o si es una eclampsia, de la misma forma. Pero si es una preeclampsia con bebés que aún falta madurar, se espera. Entonces, este es lo que preguntábamos inicialmente. Por debajo de qué valores se tiene que reducir la presión arterial en una disección de aorta en el contexto de una emergencia hipertensiva. Lo ideal es bajar la presión de la arteria sistólica menos de 120 y una frecuencia cardíaca menor de 60. Y esto se puede lograr, la frecuencia bajarla y la presión bajarla con la betalol, pero si queremos bajar la presión de manera brusca, con nitroprusiato, de acuerdo al contexto del paciente. Quizás el paciente tiene frecuencias 50, 40, no le puedes dar la betanol porque puedes hacer más bradicárdico y complicar al paciente. Pero si el paciente tiene 80 de frecuencia, ideal darle la betalol y bajarle. Porque si únicamente le das nitroprusiato, le vas a bajar simplemente la presión y nos falta otro objetivo, que es la frecuencia cardíaca, llevarlo a menos de 60. Así que, de acuerdo al paciente y todo. Hay fármacos intravenosos. Este es el que solemos usar frecuentemente, el abetalol. El abetalol es un antagonista de alfa 1 y no selectivo beta. Es por eso que tanto te disminuye la frecuencia como te disminuye la presión arterial. Se da dosis inicial de 0.3 a 1 miligramo por kilo, dosis máxima por bolo es 20 miligramos. Entonces, solemos dar 20 miligramos que en bolo al paciente, y con esto vamos titulando. Podemos darle cada 10 minutos y con esto vamos viendo y bajarle la presión y la frecuencia al objetivo que nosotros queremos. Y podemos darle infusión al paciente para mantenerle en una presión estándar objetivo de acuerdo a la patología que tiene.
Sin embargo, hay que tener en cuenta al no ser selectivo, puede ocasionar hiperreactividad bronquial. Mucho cuidado con los pacientes que tienen asma. Podemos complicarlo y podemos empeorar el caso del paciente. Hay que ver siempre el electro. El electro en la parte de emergencia es muy importante conocer, porque si tiene un bloqueo cardíaco de segundo grado o una bradicardia y vas a dar el alvedolol, vamos a complicar el paciente. Entonces, siempre tener en cuenta, conocer el fármaco, qué vamos a tratar, antecedentes del paciente, para tratar de dar una terapia óptima. ¿En cuánto tiempo hace efecto el alvedolol? En 5 a 10 minutos llega a su pico. Hace un efecto rápido, 5 a 10 minutos, bajamos la presión. ¿Cuánto tiempo dura de vida media? De 3 a 6 horas. Y, como mencionábamos, hay que darle bolos de 20 miligramos, le podemos dar, y luego se va titulando de acuerdo cada 10 minutos, por lo que es que dura el efecto de 5 a 10 minutos, para darle el siguiente bolo, para optimizar el objetivo de acuerdo a la patología. El esmolol es un antagonista selectivo de los receptores beta 1. Se da una dosis de carga de 500 a 100 microgramos por kilo minuto en un minuto, sería una infusión de 50 microgramos por kilo minuto. Importante, está contraindicado en uso concomitante con beta bloqueantes, por lo que puede ocasionar también bradicardias, o en pacientes que están en falla cardíaca descompensada. No solemos dar en falla cardíaca a un paciente beta bloqueantes, porque si das un beta bloqueante a un paciente con falla cardíaca, lo puedes llevar al shock cardiogénico. Hay que darle otro fármaco. Pues, por eso es importante ver si en verdad el paciente hace una falla cardíaca y está haciendo un edema agudo de pulmón. También evitar darle bloqueos auriculoventriculares de segundo o tercer grado y en pacientes asmáticos. El inicio de acción del esmolol es mucho más rápido que el alvedolol. El inicio de acción es de 1 a 2 minutos. La duración es más corta. El alvedolol era 3 horas. Este solo dura de 10 a 30 minutos. Y las contraindicaciones son las mismas que el alvedolol, y el efecto adverso, que es que hace bradicardias. Muy importante. La fentolamina se suele utilizar en pacientes, sobre todo en los que tienen feocromocitoma. En pacientes que se sospechamos con feocromocitoma, hay que darles este tratamiento, fentolamina. A dosis de bolo de 1 a 5 miligramos, que se puede repetir cada 10 minutos conforme se necesite bajar la presión. Las presentaciones viene de 4 miligramos en cada cartuchito que tiene. Así que ese cartuchito que viene para una dosis. Tenemos los antagonistas de calcio, que en este caso los dihidropiridínicos, nicardipino, clevedipino, que tienen su acción igual bien rápida debido a que son endovenosos, de 2 a 3 minutos. El tiempo de vida también son cortas, importantes si queremos bajar la presión rápida y no que prolongarlo. Si el paciente va a entrar a una cirugía, podemos bajarle la presión, pero durante la cirugía el paciente puede complicarse porque el fármaco aún está en la parte endovenosa y va a ser un poco más complicado el manejo por la parte de los anestesiólogos. Sin embargo, puede producir insuficiencia hepática
Hay que tener cuidado en micardipina en pacientes que tengan insuficiencia hepática, y lo que produce los calcioantagonistas es cefaleas y la taquicardia reflejas, propio de su género, cefaleas y taquicardia refleja. Antagonistas selectivos de receptores de dopamina, fenoldopam también, solo mencionarles que está contraindicado en pacientes que tienen glaucoma o hipertensión intracraneal. Fenoldopam contraindicado en pacientes que tienen glaucoma e hipertensión intracraneal. Se puede utilizar los YECAS, en este caso endovenosos. Sin embargo, la acción es lenta, en 15 minutos con respuesta de la presión impredecible en vía endovenosa. Así que no es tan usable esta droga. Contraindicado durante el embarazo y no debe usarse en pacientes con infarto miocárdico o en pacientes que tienen estenosis bilateral de la arteria renal, como todos los YECAS. Entonces, importante esto de aquí, que estos son los fármacos que mencionaba que se pueden utilizar en los pacientes con emergencia hipertensiva, tengan una depresión de volumen. Usualmente tienen una depresión de volumen, hay que evitar darles diuréticos. No a todo paciente que viene con un problema, una emergencia hipertensiva o una urgencia hipertensiva, hay que darle diuréticos, que es lo que se suele dar en un paciente en una emergencia. Únicamente darle diuréticos si es que amerita. En este caso, si el paciente ingresa con una congestión pulmonar, un edema pulmonar por una crisis hipertensiva. Hay emergencias hipertensivas en pacientes que tienen determinadas comorbilidades específicas. Por ejemplo, las emergencias hipertensivas en el contexto de una falla cardíaca aguda. Paciente que tiene una falla cardíaca aguda debido a las presiones elevadas, en este caso ya sería una emergencia hipertensiva por el compromiso cardíaco que hace y pulmonar por la falla cardíaca aguda. Hay que determinarlo. Hay el algoritmo que utilizamos en falla cardíaca aguda, que es un paciente dentro de las etiologías en una falla cardíaca aguda. Hay que determinar la etiología, que puede ser la pramimotecnia CHAM, si es un síndrome coronario, si es una emergencia hipertensiva, que en este caso lo que estamos hablando, una emergencia hipertensiva. Todo paciente con falla cardíaca aguda hay que descartar que no sea por una emergencia hipertensiva. Estos pacientes que cruzan con falla cardíaca de causa hipertensiva, hay que determinarlos. Si el paciente con esta etiología de falla cardíaca, hay que determinar inicialmente si hay congestión. Si el paciente está congestionado, hay crépitos, hay edema en miembros inferiores, y en relación a la perfusión, está bien perfundido, el paciente está caliente, el llenado capilar es bueno, no hay alteración del sensorio, el paciente está miccionando bien, no hay problema renal. Entonces, menciona que está bien perfundido. Entonces, este paciente es considerado un paciente húmedo caliente, que es lo usual de pacientes que cruzan con falla cardíaca aguda de compromiso hipertensivo. Hacen compromiso pulmonar, húmedos, pero están bien perfundidos, tienen presión elevada. Así que este tipo de pacientes que cruzan
con problema hipertensivo que causa falla cardíaca, hay que utilizar vasodilatadores para bajar la presión y evitar que siga el aumento de presión del ventrículo izquierdo, el aumento de la presión en la aurícula izquierda, y esto aumenta la presión hidrostática y continuar con el edema, hay que bajarle la presión. Y para la parte congestiva vamos a utilizar los diuréticos. Entonces, en una emergencia hipertensiva que cruza con falla cardíaca aguda, hay que darle vasodilatadores, en este caso podemos darle la nitroglicerina, y diuréticos, la furosemida, que solemos darlo endovenoso. Puedes darle 2 ampollas, 40 miligramos, endovenoso en bolo, y la nitroglicerina en infusión. Y con eso el paciente va a mejorar rápidamente. Entonces, eso es la parte de pacientes con falla cardíaca aguda de origen hipertensivo. Entonces, no olvidar esto de aquí. Otro problema es cuando cruza presiones elevadas en una paciente embarazada. Hay que tener en cuenta que ser el diagnóstico de la paciente si ha sido en una mujer que tenía una presión arterial previa alta al embarazo, era hipertensa, y tratar de manejarlo lo mejor posible. Si en el embarazo la paciente cruza con presión arterial sistólica mayor de 150 y la diastólica mayor de 95, y es recomendable instalar un tratamiento farmacológico. ¿Qué medicamentos? Metildopa, ailabetalol, vía oral, por cierto, y los calcioantagonistas, que son los fármacos de elección para el tratamiento de HTA durante el embarazo. Metildopa, labetalol y calcioantagonistas. Sin embargo, estos pueden manejarse de manera ambulatoria, con un seguimiento estricto, pero ya si una paciente cruza con presión sistólica mayor de 170, diastólica mayor de 110, esta gestante tiene que ingresar a la parte hospitalaria para ser manejado como una emergencia hipertensiva. Y de acuerdo al grado de presión, podemos manejarlo, las graves, con labetalol intravenoso o nifedipino. El tratamiento recomendado, como mencionaba, labetalol, endovenoso, el nicardipino y, por supuesto, el magnesio para evitar que haga una eclampsia. Sin embargo, al igual que una persona que no está gestando, puede cruzar con edema pulmonar. Gestante hace de preeclampsia, más edema pulmonar. Lo que se debería dar es una infusión endovenosa de nitroglicerina. Entonces, hay que quede claro esto: preeclampsia, edema pulmonar en una gestante, hay que darle nitroglicerina hasta la dosis máxima de 100 microgramos por minuto. Muy importante lo que está en verde: a controlar la presión arterial postparto. Debe evitarse la metildopa en el postparto debido a que hace depresiones postparto. Hace depresión en estas puérperas en el postparto. Así que evitar la metildopa. En pacientes que cruzan con un ACV hemorrágico agudo, como pueden ver aquí, lo importante, no se recomienda reducir la presión a los pacientes que tienen menos de 220
milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica. Si tu paciente viene con focalización, con presiones de 200 o presiones de 190, no es necesario reducirle la presión bruscamente a este paciente, si es que no está por encima de 220. Si está por debajo de 220, no hay que ser bruscos con estos pacientes. No hay que ponerlo endovenoso. Únicamente se recomienda la reducción inmediata si tiene una presión mayor de 220 milímetros de mercurio. Si tiene mayor de 220 milímetros de mercurio más un ACV hemorrágico, es objetivo para tratar de darle tratamiento endovenoso y bajarle a una presión menor a 180 milímetros de mercurio. Entonces, solo dar tratamiento endovenoso en ACV hemorrágico agudo a aquellos que tienen una presión de arteria sistólica mayor de 220. Esto es del Colegio Americano de Cardiología y esto es de la Sociedad Europea de Cardiología. Si es agudo, menos de 6 horas, si tiene presiones mayor de 220 milímetros de mercurio en la sistólica, hay que bajarle la presión endovenosa. Lo ideal a menos de 180 milímetros de mercurio. Sin embargo, si el paciente cruza con presiones en las primeras 6 horas del ACV hemorrágico de 150 a 220, hay que evitar de bajarle la presión por debajo de 140, porque podemos complicar a este paciente. Entonces, que nos quede claro, únicamente tratar a estos pacientes dentro de las primeras 6 horas, únicamente si tiene por encima de 220 la presión de la arteria sistólica. Muy bien. En pacientes que tienen hipertensión y ACV isquémico agudo, lo importante en este caso es que tener en consideración si el paciente que es agudo va a entrar a una trombolisis. Si el paciente entra a una trombolisis, tenemos que manejar la presión antes que ingrese a una presión menor de 180, 105 milímetros de mercurio. Hay que bajar la presión sistólica a menor de 180 milímetros de mercurio y la presión diastólica a menor de 105. ¿Para qué? Para que entre al procedimiento de trombolisis. Y mantener esta presión no mayor de esta durante las 24 horas, luego de la trombolisis. Así que, si los pacientes ya, luego de eso, hay que determinar siempre el tiempo que tiene el paciente con ese ACV isquémico, si es agudo, o quizás ya lo tiene ya luego de una semana o 2 semanas, viene ya por la emergencia, porque no ha podido venir, porque es un paciente que vive lejos, lo refieren tardíamente. Hay que determinar el tiempo, sobre todo si van a ingresar a trombolisis. Entonces, esto es en pacientes, de manejo de hipertensión en pacientes con un stroke isquémico agudo, menos de 72 horas. Si el paciente va a entrar a una trombolisis terapéutica, que sabemos es endovenoso, lo importante es bajarle la presión menos de 185, la sistólica y la diastólica menos de 110. Aquí en la americana te da la sistólica 185 y la europea te da 180. Y la diastólica, la americana te da
110 la diastólica y la diastólica en la europea te da 105. Bueno, 5 milímetros de mercurio, una diferencia, bueno, no tan significativa. Y se inicia trombolisis cuando ya el paciente está bien controlada la presión, por debajo de 180 o 185 milímetros de mercurio la diastólica, o por debajo la diastólica de 110, 105. Y muy importante, después de la trombolisis, hacer vigilancia del paciente, porque puede nuevamente elevar, hacer hipertensión, arteriales elevadas, presiones elevadas, y puede ocasionar mayor complicaciones. ACV, convertirse esta isquémica a ACV hemorrágico, debido a que no se puede controlar esta presión bien. Así que hay que controlarla en las 24 horas, menor a 180, 105. Si el paciente no va a ir a trombolisis, únicamente hay que darle tratamiento si la presión sistólica está mayor de 220 o la diastólica mayor de 110 y bajarle el 15% en las primeras 24 horas. Importante no bajar bruscamente la presión en los pacientes que tienen ACV isquémico, porque podríamos complicarlo, sobre todo salvar esa zona penumbra del ACV isquémico. Y si el paciente tiene menor de 220 sistólica y menor de 110, hay que determinar el tratamiento, reiniciarlo dentro de 48 a 72 horas. Luego de que el paciente ya pase esta fase aguda, tratar de reincorporarle el tratamiento, pero no le vamos a bajar al paciente cuando tenga 200 de presión o 200 o 180 bruscamente, si es que no va a entrar a una trombolisis. Si entra a trombolisis, bajar la presión, menor a 185 la sistólica y menor de 105 la diastólica. Y si el paciente no entra a trombolisis, únicamente tratarla cuando es la sistólica mayor de 220 y la diastólica mayor de 110. Y, sin embargo, si es menor de cifra de menor de 220, 110, hay que optimizar las terapias, pero en 48 a 72 horas. No hay que apurarnos y no hay que complicar al paciente. Así que no asustarnos con estos pacientes si es agudo y ves por ahí paciente con presiones de 180 y tú, muy animoso, te la quieres bajar por debajo de 140 antes de los 3 días, y sabes que le puedes complicar al paciente. Sin embargo, si este paciente ya con stroke mayor de 72 horas, hay que determinarlo. Si este paciente se trataba anteriormente con su hipertensión, si es así, hay que reiniciarle el tratamiento antihipertensivo luego de las 72 horas, al igual que los TIA. Si no es así, si el paciente no recibía un tratamiento antihipertensivo, hay que determinar si se establece que la presión sistólica es mayor de 140 después de las 72 horas y la diastólica mayor de 90, hay que iniciar el tratamiento antihipertensivo. Pero puede ser que el caso después de las 72 horas el paciente tenga presión sistólica menos de 140 y la diastólica menos de 90, el paciente no necesita iniciar antihipertensivos. Lo que sí tenemos que vigilarle para controlar, para ver si es que en un futuro nos puede hacer presiones y necesite un tratamiento antihipertensivo. Es así como se puede tratar en pacientes menos de 72 horas o mayor de 72 horas en un contexto de un stroke.
Y estos son los objetivos terapéuticos de reducciones en una emergencias hipertensivas, que aquí está la parte del resumen, para que le den una lectura. La disección de aórtica, muy importante, bajarla en los primeros 20 minutos. Bueno, y esto es una pregunta. A ver, Maite. Ya, a ver. Hombre de 55 años, con hipertensión arterial severa mal controlada, acude por dolor interescapular intenso con tensión arterial 200-110 milímetros de mercurio. Se realiza una revisión torácica en la que se aprecia disección aórtica aislada a nivel de aorta torácica descendente desde la arteria subclavia. Se confirma mediante ecocardiograma transesofágico un desgarro intimal 2 centímetros distal a la subclavia con imagen de disección aórtica desde el desgarro hasta unos 5 centímetros por debajo. ¿Cuál es la actitud terapéutica más adecuada? No sé si los chicos pueden escribir su respuesta en los comentarios. Bueno, acaban de escribir la 4, que sería intervención quirúrgica programada en breve plazo de reparación mediante parche de la zona de desgarro. Ya. ¿Otras respuestas? ¿Tú qué crees, Maite? Yo creo que también sería la 4. Ya. Entonces, no hay duda que esto es una disección de aorta. Sin embargo, ¿cuál es la actitud terapéutica más adecuada en ese momento? En ese momento el paciente lo que tienes que hacer es que evitar que se complique más. Optimizar para que el paciente pueda llegar a sala. Porque si uno se demora en dar el tratamiento óptimo de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, el paciente de lo que está disecado, la subclavia, o esto puede ir a disecarse hasta la abdominal, puede disecarse hasta las femorales y puede complicarse más hasta que llegue a una reparación quirúrgica. No puedes preparar al paciente tan rápido. Lo ideal es que el paciente ingresa, llega y vaya a sala, pero ese lapso del que el paciente ingrese y prepare en la sala para una cirugía compleja como en este caso, no va a ser tan en media hora, 10 minutos. Lo que primero tienes que hacer es controlar lo que lo puedes aumentar las complicaciones, evitar que siga el desgarro de que siga la disección de la aorta de complexión vascular. Así que lo primero que tendría que hacerse es controlar la presión arterial. Y como mencionado, el labetalol endovenoso es muy bueno en estos casos. ¿Alguien tiene alguna duda? Al parecer no, pero chicos, si tienen alguna duda pueden comentar. Ya, ok. Sí, hay una duda, doctor. Bueno, Dalma menciona, en ese caso se puede usar nitroprusiato. Si es así, ¿hasta cuánto tiempo puede recibir ese fármaco? Claro que puede recibir nitroprusiato. Es
Es mucho más fácil tener nitroprusiato que la betalol, pero el nitroprusiato tiene más efectos adversos que la betalol. Lo ideal en un paciente, si puedes utilizarlo, Alma, el nitroprusiato, lo utilizas, pero llevándole al objetivo, que es bajarle la presión menos de 120 y la frecuencia menos de 60. Si el nitroprusiato con el tratamiento que tú le estás dando haces esos dos objetivos, está muy bien. Manténlo hasta que pueda ir a la reparación quirúrgica, por ser una disección de aorta agudo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el nitroprusiato no te controla mucho la frecuencia cardíaca. El abetalol sí, te baja la presión y te baja la frecuencia. En este caso no nos dicen cuánto está la frecuencia cardíaca, porque si está muy bradicárdico, por supuesto que no le vamos a darle al abetalol. Daríamos otro antihipertensivo endovenoso para tratar de controlar. Y idealmente ambos objetivos, presión y frecuencia. ¿Alguna otra duda, Maite? No, doctor, ya no hay más dudas. Listo. Bueno, el pronóstico y seguimiento de estos pacientes que hacen emergencia hipertensiva, emergencia, la mortalidad es de 60% a los 3 años. Las causas más comunes hacen falla renal, ACD, hacen infartos y hacen fallas cardíacas. Así que es importante darle un buen seguimiento a todos estos pacientes que han cursado con una emergencia hipertensiva. Bueno, eso es todo.